Bueno, muy buenas tardes a todos. Me alegra nuevamente darles una cordial bienvenida. Mi nombre es Rafael Iván González Figueroa. Soy el instructor de la Fundación Ajudis y la Fundación Asonispo, que el día de hoy quiere hablarles de un tema muy importante y es el tema de la seguridad y salud en el paciente y sobre todo que es un tema que nos toca a todos profundamente cuando hablamos de los procedimientos, del buen trato o el maltrato que se le puede brindar a un paciente en el momento de hacer un procedimiento. Por eso será una de las capacitaciones más de conciencia que vayamos a poder tratar o manejar en todos los cursos que aprendamos. Dentro de este tema de la seguridad del paciente, también quiero hablarles que todos en algún momento hemos sido pacientes o seremos pacientes de una entidad o institución hospitalaria. Es por eso que es muy importante tener en cuenta de que todos somos seres humanos y que en la seguridad del paciente vamos a evitar todo este tipo de riesgos que puedan surgir. La definición de seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales de procesos, instrumentos y metodologías basados en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. La definición puede ser también la ausencia de accidentes, lesiones o complicaciones evitables producidos como consecuencia de la atención a la salud recibida. Es consecuencia de la interacción y el equilibrio permanente de múltiples actuaciones del sistema sanitario y de sus profesionales. En este caso, digamos que se pueden evitar todo este tipo de accidentes, son prevenibles, se pueden evitar, claro que sí. Y sobre todo que es consecuencia también de la atención a la salud recibida, ¿no? Y es consecuencia también de la interacción y el equilibrio permanente de múltiples actuaciones del sistema sanitario, en este caso de las instituciones hospitalarias. Por eso es tan importante que siempre que hagamos un proceso, lo hagamos con toda nuestra, primero con el amor que se debe prestar, segundo con la atención bien prestada, bien puesta, para evitar que hayan este tipo de accidentes que son prevenibles. Pero bueno, digamos que en este caso, la política de seguridad del paciente, en ese caso las instituciones de orden municipal, sí, puede ser que brinden el servicio en la atención de salud de baja o alta complejidad. Digamos que en este caso, ¿qué pueden hacer? Implementar acciones y propiciar un ambiente de seguridad en áreas de prevenir fallas, errores, incidentes y todo tipo de eventos no deseables en los procesos de atención a los pacientes a través de la capacitación de atención a los pacientes y a través de la auditoría y evaluación permanente. Y sobre todo que estas auditorías deben ser constantes, deben ser siempre evaluables, evaluando al profesional de la salud, verificando que se estén haciendo los procesos adecuadamente, que todo esté haciéndose tal cual como debe ser. Recordemos que aquí lo que buscamos es la prevención de la accidentabilidad en pacientes, tener una seguridad mucho más amplia. Y con estas evaluaciones, con toda seguridad, vamos a lograrlo. Entonces, digamos que cuando logramos hacer estas evaluaciones permanentes y sobre todo proactivas de los riesgos asociados a la atención en salud, asimismo también las instituciones diseñan e implementan de manera constante las barreras de seguridad necesarias, ¿no? Entonces, cada institución ve en qué puede estar fallando, cuál es la falencia, qué se puede mejorar y es una de las formas de mejora constante que se hacen en las instituciones. De esta forma promueven la cultura de la seguridad basada en la responsabilidad individual para minimizar el riesgo de la prestación de los servicios. Como bien es indicado, se hace una prevención y de esta manera se puede minimizar el riesgo de accidentabilidad, que es muy importante siempre mantenerlo lo más bajo que se pueda, teniendo en cuenta que si no se cumplen con estos ítems, hay algo también llamado Secretaría de Salud,
Hay algunos entes institucionales que están constantemente haciendo pues estas verificaciones de que todos los procesos sean adecuados. Y si no cumplimos con esas adecuaciones básicas de salud, por lo menos para prestar los servicios, muy seguramente vaya a haber un cierre o un sellamiento total de estas instituciones. Los objetivos específicos son claros y es capacitar al equipo multidisciplinario. Cuando hablamos de equipo multidisciplinario, pues estamos hablando de todo el personal en este caso, el personal de salud que es el que representa al equipo laboral de las instituciones. Sí, capacitar al equipo multidisciplinario en la implementación y seguimiento del manual de la seguridad del paciente. Cada institución genera también sus manuales, cada institución también genera sus políticas de seguridad y entonces es muy importante tenerlos claros y que siempre pues en este caso los trabajadores de la salud podamos tenerlos claros. Leerlos constantemente será una forma muy activa de estar capacitándonos. Direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de atención en salud hacia la promoción de una atención en salud segura. Digamos que las políticas también institucionales y el diseño de los procesos de la atención en salud es muy importante que estén claramente porque en este caso, si no los tenemos claros, no podemos diseñar políticas adecuadas. Por eso es que es tan importante diseñar este tipo de políticas de promoción y la promoción, pues en este caso, basada en la prevención de los accidentes, de los eventos adversos, de todo este tipo de situaciones que pueden presentarse. Yo creería también que muchas veces, a veces la imprudencia, la falta de capacitación, todo este tipo de elementos pueden llevar a que haya digamos, una alta tasa de eventos adversos. Por eso es muy importante reducir y eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contar con instituciones seguras, confiables y competitivas. Sí, cuando hablamos de instituciones seguras, confiables, competitivas, estamos hablando de que hay cada vez más una mayor tasa de instituciones en salud. Entonces, en este caso, ¿qué buscamos? Que hayan, todas hablemos de un mismo idioma y que ese idioma se llame seguridad y promoción y prevención, para evitar también este tipo de eventos adversos que siempre son prevenibles. Promover ambientes seguros dentro de las instalaciones de la institución. Los ambientes seguros, un ambiente muy seguro podría ser tener aisladas las cafeterías de las áreas hospitalarias, como tener también el área de comida de los empleados lejos o por lo menos aislado de las habitaciones o de los lugares de los pacientes. También podría ser un área segura tener pisos antideslizantes. Sí, y así sucesivamente vamos encontrando más áreas, más lugares, más competibilidad. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que se debe involucrar al personal asistencial, ¿sí? Porque en este caso los pacientes y su familia también deben estar conscientes de lo que, en este caso, los riesgos que existen en la atención. Y con esto podremos promover también atenciones seguras. De esta manera, con todo lo que podamos involucrar mejor al paciente, al familiar y a los profesionales de la salud, con toda seguridad vamos a promover atención segura, ¿sí? Vamos a prevenir incidentes y vamos a minimizar esas consecuencias que pueden ser tanto graves como para los familiares, como para el paciente e inclusive para los que somos profesionales de la salud. ¿Pero en qué sentido? En que vamos a estar mucho más seguros y nos vamos a evitar cualquier tipo de caída, cualquier tipo de punción con dispositivos recién utilizados en pacientes. Vamos a prevenirnos en bacterias, nosocomiales, intrahospitalarias. Todo esto nos va a generar que vaya una mejor forma de prevención en accidentabilidad laboral y sobre todo en la seguridad del paciente, porque pues recuerden que el paciente es en este caso nuestra principal prevención que buscamos. El modo, digamos, en este caso conceptual y las definiciones básicas de la política de seguridad del paciente
serán siempre el indicio de atención insegura. Entonces vamos a verificar el tipo de lesiones, ¿sí? Siempre, normalmente puede haber lesiones porque no hay señalización adecuada. Entonces las lesiones pueden ser mediante un evento adverso prevenible y sobre todo también un incidente. Entonces, la atención segura puede ser una de las mejores prevenciones y la capacitación constante a estas poblaciones laborales. Sí, de esto podremos que reducir las patologías, mejorar la atención en salud y reducir la complicación. Dentro de la atención en salud vamos a reversar también el evento adverso no prevenible. ¿Por qué? Porque estamos buscando, recuerden ustedes, cada vez mejorar nuestras áreas hospitalarias y de esta manera si reducimos los eventos prevenibles, ¿qué nos va a decir? Pues que va a haber menos accidentabilidad y sobre todo que la tasa de riesgo en los pacientes va a ser mucho más baja en la seguridad del paciente. La seguridad del paciente desde hace años ha venido manejando también la seguridad de los familiares. Entonces, si yo reduzco también ese riesgo de los pacientes, de los familiares, vamos a lograr mucho mejor una estadía en los hospitales. Las prácticas seguras deben ser siempre en todos los seguros, sobre todos los servicios deben tener una práctica segura. Los procesos institucionales seguros, ¿sí? Cuando hablamos de procesos institucionales, hablemos de los manuales, que cada institución debe tener un manual bien formado, bien constituido, para evitar de esta manera tener este tipo de accidentes. Incentivemos también las prácticas que mejoren la actuación de los profesionales. Entonces, incentivar estas prácticas podría ser hacer premiaciones, podría ser incentivos monetarios, económicos, de reconocimientos. Todo esto lo que nos podría ayudar es incentivando a ese profesional de la salud a que sea mucho más eficiente, mucho más eficaz. Por eso estos procedimientos asistenciales seguros van a generar que haya mucha más satisfacción y de esta manera vamos a evitar tanta accidentabilidad que hay actualmente en en las instituciones hospitalarias. Involucrar también a los pacientes y sus, digamos, allegados en la seguridad o en su seguridad es lo más importante, porque cuando hay una práctica segura de los familiares dirigida hacia su paciente, vamos a hacer mucho más prevenible este tipo de accidentes laborales o en este caso de pacientes, porque la seguridad del paciente de la actualidad junta o lo que busca es llegar a los familiares, a los profesionales de la salud y al paciente, junto con la institución. Que se puedan cuidar también los lugares de la institución, es muy importante que se mantengan en perfecto estado los dispositivos médicos, que se mantengan en perfecto estado las camillas, porque si un paciente es trasladado, un ejemplo, en una camilla y el camillero por alguna razón el freno le falla en una bajada, en una rampa, eso podría ser un accidente muy grave, ¿sí? En el cual veríamos que podría accidentarse tanto el paciente como el profesional de la salud. Entonces, de esta manera es muy importante tener ese conocimiento de que los dispositivos estén actuando eficazmente. La clasificación de los riesgos. Hay una clasificación muy importante y es que los factores de riesgo deben estar siempre clasificados. Primero, en el ambiente de trabajo de microclima. El microclima podría basarse en el clima que manejamos nosotros con nuestros compañeros de trabajo. Cuando hablamos de este microclima es muy importante siempre mantener ese orden de trabajo en calma, evitar las peleas y evitar el mal genio, el procedimiento mal hecho, porque haya X razón, de pronto una persona peleó con su pareja, con su familiar, llega a la institución hospitalaria y allí genera un mal ambiente. Eso nos va a traer, son unas complicaciones que para la empresa va a ser muy grave. Cada vez que esto ocurre,
generamos más accidentabilidad. Por eso es muy importante que el ambiente sea un ambiente sano. Los contaminantes del ambiente, podríamos estar hablando de, ya sea de noticias falsas, de noticias o estar una persona que esté siempre en indisponibilidad con el grupo de trabajo, que esté siempre indispuesta para ayudar, que siempre quiera trabajar sola. Normalmente en la enfermería estamos hablando de que es trabajo para dos o para más de una persona, ¿sí? Porque estamos hablando de pacientes y normalmente los pacientes son personas que pueden tener una masa corporal amplia. Si un enfermero, en este caso, por ser obstinado y no querer trabajar con su compañera, no quiere colaborar en este caso, puede generar un grave accidente laboral o un accidente para el paciente. ¿Por qué? Porque en este caso el paciente al no tener la fuerza adecuada y el enfermero al no gozar de la ayuda de sus compañeros, puede generar un accidente muy grave que puede costarle inclusive hasta la vida al paciente. Por eso no es recomendable nunca que se hagan trabajos solos. Otra de las clasificaciones de factores de riesgo es la insalubridad, ¿sí? Locativa y ambiental deficiente. Cuando vemos que no hay los insumos, los implementos adecuados, cuando vemos ese tipo de procesos donde no tenemos los recipientes para desechar, para reciclar, donde no hay un recolector de cortopunzantes adecuado, todo esto lo que nos va a generar es un riesgo muy alto y una problemática que puede ser inclusive pues riesgosa altamente para el medio ambiente. Entonces, nuestro medio ambiente que nos dice que debemos hacer o pues en este caso la bioseguridad, nos dice que debemos hacer un reciclaje adecuado, ¿no? Que debemos hacer también una segregación de la fuente adecuada. Por eso es muy importante. Bueno, la carga física también o la sobrecarga física muy importante y sobre todo que los profesionales de la salud son muy pocos y aparte a veces tienen que trabajar hasta 18, 24 horas, 30 horas, 36 y de esta manera es muy complicado que vaya a haber una seguridad del paciente adecuada. ¿Por qué? Porque una persona que esté muy agotada no va a funcionar igual para su paciente. Lo que va a hacer es que va a cansarse muy rápido y no va a hacer las cosas de buena manera, no va a tener el genio adecuado y pues va a haber un accidente laboral. Cinco, las psicosociales también, los productores de sobrecarga psíquica, muchas veces tanta pelea con el jefe, tanto en, digamos, problema legal, todo este tipo de sobrecargas psíquicas, digamos que nos estén regañando, que nos estén haciendo problemas laborales, es muy común, ¿sí? Entonces eso hace una sobrecarga psíquica que debemos evitar y cuando sea necesario es mejor hablar con los entes reguladores o con nuestros superiores para que esto no siga ocurriendo. Los productores de inseguridad, si digamos que en este caso hablamos del tipo mecánico, tipo físico, tipo químico, los procedimientos peligrosos, esos productores de inseguridad son demasiado constantes y por eso las instalaciones y superficies de trabajo no pueden estar en mal estado, porque eso nos va a generar una causal muy amplia de accidentes. Dentro de las definiciones encontramos la atención en salud, que estos son servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para promover, mantener, monitorizar y restaurar la salud. El indicio también de atención segura es un acontecimiento o una circunstancia que puede alertar acerca del incremento de riesgo de ocurrencia de un accidente o un evento adverso. La falla de la atención en la salud es una deficiencia para realizar una acción prevista, según lo programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se puede manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos, una falla de acción o mediante la ejecución de procesos correctos, falla de omisión. ¿Sí? Entonces, en las fases de planeación o de ejecución, las fallas son por definición no intencionales. El riesgo es la probabilidad de que un incidente
o un evento adverso ocurra. Y el evento adverso es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles. Un evento adverso también prevenible es el resultado no deseado, no intencional, que no se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento determinado. Las definiciones del evento adverso no prevenible es el resultado no deseado, no intencional, que se presenta a prestar del incumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. El evento centinela es un tipo de evento adverso en donde está presente una muerte o un daño físico o psicológico severo de carácter permanente que no estaba presente anteriormente y que requiere tratamiento o un cambio permanente del estilo de vida. El incidente es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención. La complicación es el daño o resultado clínico no esperado, no atribuible a la atención en salud, sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente. La violación de la seguridad de la atención en salud. Podemos hablar de las violaciones de la seguridad de la atención en salud. Son intencionales e implican la desviación deliberada de un procedimiento, de un estándar o de una norma de funcionamiento. Por eso es que hay que ser tan correcto también en esos temas de los manuales, cumplirlos a cabalidad, sin no desviarnos porque eso nos va a generar un problema tanto como para el paciente como para nosotros o para la institución. La seguridad del paciente en este caso es la ausencia de accidentes, lesiones o complicaciones evitables producidos como consecuencia de la atención a la salud recibida. Es consecuencia de la interacción y el equilibrio permanente de múltiples actuaciones del sistema sanitario y de sus profesionales. La barrera de seguridad es una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de presentación del incidente o evento adverso. El sistema de gestión del evento adverso se define como el conjunto de herramientas, procedimientos y acciones utilizadas para identificar y analizar la progresión de una falla o la producción de daño al paciente con el propósito de prevenir o mitigar sus consecuencias. La falla de la atención en la salud es una deficiencia no intencional en la planeación o ejecución de una atención en salud, bien sea por acción u omisión. La falla activa. El error es resultante de las decisiones y o acciones de las personas que participan en el proceso. La falla latente son fallas en los sistemas del soporte de riesgo y es la probabilidad de un accidente o evento adverso que ocurra. La tecnovigilancia es el sistema de vigilancia postergado constituido por el conjunto de instituciones, normas, mecanismos, procesos, recursos financieros, técnicos y de talento humano que interactúan por la recolección, evaluación, gestión humano y divulgación de los eventos o incidentes adversos no descritos que presentan los dispositivos médicos durante su uso. La cuantificación del riesgo y la realización de medidas en salud pública con el fin de mejorar la protección de la salud y la seguridad de los pacientes, los usuarios y todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente con la utilización del dispositivo. La farmacovigilancia es el sistema que recoge, vigila, investiga y evalúa la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas de los tradicionales, con el objetivo de identificar información de nuevas reacciones adversas y es conocer su frecuencia y prevenir los daños en los pacientes según la Organización Mundial de la Salud. La actividad en salud pública que se encarga de la detección, valoración, entendimiento y prevención de los efectos adversos o de cualquier otro problema relacionado con medicamentos que se dispensan con o sin fórmula. Y esto lo regula el INVIMA, hay que tenerlo muy claro.
Sus definiciones, digamos que las acciones de reducción de riesgo son todas aquellas intervenciones que se hacen en estructuras o en procesos de adecuación en salud para minimizar la probabilidad de ocurrencia de un incidente o un evento adverso. Tales acciones pueden ser proactivas o reactivas. Proactivas como el análisis de modo y falla y el análisis probabilístico del riesgo, mientras que las acciones reactivas son aquellas derivadas del aprendizaje obtenido luego de la presentación del incidente o evento adverso, como por ejemplo en el análisis de la ruta causal, verificar qué fue lo que causó ese accidente, que sería en este caso la ruta causal. La ocurrencia del evento adverso, en este caso, cuando ocurre un evento adverso, el manejo del paciente debe estar orientado hacia, primero, no negarle la ocurrencia del evento adverso. Por el contrario, darle información y apoyarlo. Definir que se explica quién lo hace y cómo y cuándo. Dos, hacer todo lo necesario para mitigar las consecuencias del evento adverso. Tres, resarcir al paciente que ha padecido el evento adverso, entendido este como el reconocimiento, soporte y acompañamiento en lo que sea pertinente. Cuatro, explicarle qué es lo que se hará para prevenir futuras ocurrencias del evento adverso. Cinco, mostrar que no se eluden las responsabilidades ante la ocurrencia del evento adverso y que se tiene la voluntad de contribuir al resarcimiento de las consecuencias de este. Y seis, si la situación lo amerita, presentarle excusas al paciente y a su familiar, según lo que sea necesario. En este caso es muy importante muchas veces presentar las disculpas. Bueno, hay algo llamado la clasificación de los tipos de la atención en la salud insegura que pueden causar eventos adversos. Y en este caso puede ser el tipo uno, los relacionados con trámites administrativos para la atención, que en este caso pues no se realiza cuando esté indicado. Incompleta o insuficiente. No disponible, paciente equivocado, proceso o servicio equivocado. Ese puede ser uno de los tipos o causales más normales de los eventos adversos. El tipo 2 sería relacionados con faltas en procesos o procedimientos asistenciales. Sería no se realiza cuando esté indicado, incompleta o insuficiente, no disponible, paciente equivocado, proceso equivocado, tratamiento, procedimiento para el cuerpo equivocado. Entonces, hay que tener muy claro cuando vayamos a hacer un procedimiento, primero verificar que sea el paciente correcto, según dicen los 11 correctos, paciente correcto, hora correcta, fecha correcta y demás. Pero muy importante verificar siempre la documentación del paciente, el nombre y que esté pues con el paciente adecuado. Otra de las más comunes sería relacionados con fallas en los registros clínicos. Ese es muy común y es cuando los documentos que faltan o no están disponibles. El retraso en el acceso a documentos también, el documento para el paciente equivocado o documento equivocado, información en el documento confusa o ambigua. Entonces no vemos bien lo que nos dice, lo que nos indica la orden médica, no la realizamos de manera adecuada porque no nos permite revisar bien. Entonces es una de las comunes causales de más accidentes. Otra sería también la infección causada por la tensión en salud, ¿sí? Ya sea cuando hacemos un mal procedimiento en el torrente sanguíneo, en una zona quirúrgica, en un absceso, la neumonía, las cánulas o catéteres que estén mal puestos, prótesis también infectadas, urinaria por un tubo, un dren, una sonda, los tejidos blandos. Este tipo de infecciones ocasionadas pueden ser también por la atención en la salud. Por eso es muy importante siempre hacer procedimientos de manera estéril, manejar los dispositivos adecuados. ¿Para qué? Para evitar este tipo de infecciones.
Hay otra también que es los relacionados con la medicación y la administración de líquidos parenterales. Y es que es muy común que suministremos un medicamento que no es correcto o un líquido que no es adecuado para el paciente. ¿Y cómo lo podemos tener en cuenta? Porque puede ser por paciente equivocado, el medicamento equivocado, se suministra la dosis equivocado con una frecuencia incorrecta. Si la formulación incorrecta o presentación, la ruta equivocada, la cantidad incorrecta, el etiquetado con instrucciones incorrectas, un rótulo mal realizado, la contraindicación, el almacenamiento incorrecto es muy común, la omisión de medicamento o la dosis y el medicamento vencido también, la reacción adversa al medicamento. Si todo este tipo también de accidentes que se pueden presentar por un mal suministro o por un medicamento que no era adecuado. También pues hay accidentes que son relacionados con los dispositivos y los equipos médicos. Entonces, en este caso, como cuáles podrían ser, podría ser la presentación o embalaje eficientes del dispositivo, la falta de disponibilidad de los dispositivos, el inapropiado, en este caso el dispositivo inapropiado para la tarea, que esté sucio, que no esté estéril, las fallas, el mal funcionamiento, el desalojo del desconectado o eliminado y el error del uso. Con los dispositivos hay que ser muy puntuales porque como acabamos de ver, pueden presentarse constantemente estas fallas. Los accidentes también se pueden ver relacionados con los comportamientos y las creencias del paciente, ¿sí? De esto puede ser el incumplimiento de normas del paciente o falta de cooperación. Muchas veces el paciente no está, pues no está presto para colaborar, no está presto para ayudar, se siente incómodo. Entonces esto puede pasar. Desconsiderado, ¿sí? El ruido, el hostil, el inapropiado, son comportamientos de los pacientes a los que debemos estar siempre preparados. El arriesgado, el temerario, el peligroso, entonces hay varios tipos de pacientes, ¿sí? Entonces todo este tipo de pacientes debemos ser muy cautelosos para aprender a manejarlos. Está el problema también con el uso de sustancias, ¿sí? El abuso de las sustancias, el paciente que siempre quiere estar consumiendo, el acoso al profesional de la salud, a las enfermeras, pacientes que son peligrosos, la discriminación y los perjuicios, discriminaciones raciales, discriminaciones de todo tipo de situaciones pues, incomprensibles que no deberían pasar, pero que ocurren. Si el paciente errático, el paciente que está en fuga, el paciente que es suicida, es muy común, amigos. Solamente tenemos que estar demasiado pendientes para evitar ese tipo de incidentes en la seguridad del paciente. Leamos bien las diapositivas, leamos esta diapositiva y continuamos. Bueno, muy importante tener en cuenta que hay tipos de pacientes que son pacientes erráticos, que son problemáticos, que son pacientes, como estábamos viendo, prestos para no ayudar, para ser problemáticos, pacientes que si usted se descuida, con toda seguridad va a tener un problema grave. Entonces, siempre se les recomienda a todos los profesionales de la salud estar muy atentos, porque dentro de esto es muy común ese tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, de las labores de la profesión en la salud, los profesionales de la salud, corremos mucho riesgo
por este tipo de pacientes que son incomprensibles, que siempre quieren estar buscando problemas o que son también eh, um, consumidores de sustancias, que son pacientes que no ayudan ni se dejan ayudar, como se podría decir o identificar de esta manera. Son pacientes que no quieren ayudar. Pero pues si nosotros somos más eficaces, podríamos estar más al tanto de evitar este tipo de riesgos de accidentes laborales. Por eso yo también les recomendaría siempre leer los manuales constantemente de qué hacer en caso de un paciente que sea inestable. Uno de los ejemplos que veíamos y que también teníamos en cuenta hace poco son los accidentes por los dispositivos que son inseguros, como dispositivos que pueden ser demasiado inestables, como una cama, como una silla, como una camilla. Cuando hablábamos del transporte de los profesionales de la salud a los pacientes y que se dañó la silla, se dañó la cama, se destruyó. Entonces, ¿qué hay que hacer allí, amigos? Hay que tener mucha precaución, ¿sí? Porque si en este caso el paciente se nos llega a caer, se nos llega a lastimar, muy seguramente vamos a correr nosotros con el riesgo, o en este caso ese paciente va a correr con ese riesgo innecesario y nosotros pues somos responsables si no tenemos los dispositivos adecuados, si no corremos en este caso con las situaciones que debe ser. Entonces en este caso con toda seguridad ese paciente pues se nos va a lastimar. En el baño es muy, muy inseguro. Recuerden que el baño es uno de los lugares más inseguros para los pacientes. ¿Por qué? Porque normalmente cuando una persona se está bañando, se puede resbalar. Entonces, si una persona se nos resbala en el baño, debemos tener primero seguridad para no permitir que caiga. Sí, es preferible que nosotros estemos siempre, ya sea con una silla pato, ya sea con dispositivos que le digamos al paciente que se quede más bien sentadito, porque en este caso muy seguramente se nos vaya a caer ese paciente, se nos vaya a lastimar y si nosotros no estamos pendientes, pues muy seguramente se nos vaya a hacer un evento adverso que pudo haber sido prevenible. Las escaleras y los escalones comúnmente son también demasiado peligrosos. Si una escalera, un paciente comúnmente no puede subir escaleras. No debe subir escaleras tampoco, porque pues con toda seguridad no tiene la estabilidad. Entonces, si nosotros hacemos que un paciente suba una escalera, muy seguramente estamos cometiendo un grave error. Yo les recomendaría que evitemos este tipo de procedimientos inseguros donde el paciente tenga que escalar. Siendo llevado también o apoyado por otra persona, vamos a poder evitar también este tipo de incidentes, ¿sí? Entonces, ejemplo, también les sugiero que las infraestructuras que sean adecuadas, ¿sí? Que no estén dañadas, que estén ni estén afectuosas, defectuosos, porque en este caso ya las personas muy seguramente vayan a correr un riesgo alto si tenemos una edificación que no esté en adecuado, pues en adecuado circunstancias, ¿sí? Ejemplo, si el piso está agrietado y el paciente o nosotros vamos caminando y nos resbalamos. Entonces, si nos resbalamos con toda seguridad, va a ser un problema o un accidente de riesgos laborales. Entonces, es por eso que está la ARL. Si las ARL son las aseguradoras de riesgos laborales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reportar del incidente a las ARLs o en este caso a las aseguradoras de riesgos laborales. ¿Qué les diría yo también en este caso? Pues que muchas veces los laboratorios clínicos, cuando estamos haciendo toma de muestras de laboratorio clínico, es una de las causales más también comunes de accidentes. Y en este caso podría ser por la recolección, tener bastante precaución con la recolección también de las muestras de laboratorio, porque podemos salir salpicados, porque podemos correr con un riesgo el transporte, se nos pueden caer, se nos pueden derramar encima de
de nuestras ropas o prendas. Entonces, por eso es mejor evitar este tipo de traslados si no es con los procedimientos adecuados. Siempre debemos tenerlas bien rotuladas. Por eso es que las muestras hay que rotularlas de manera adecuada. ¿Por qué? Porque en este caso, si no tenemos de manera adecuada, podemos hacer un incidente para el compañero que vaya a trasladarlas, ¿sí? Los indicadores, actualmente los indicadores nos dice que el índice de cumplimiento, desgraciadamente los indicadores van creciendo y el número de pacientes que salen, pues en este caso, afectados, es bastante, ¿sí? Entonces, vemos también las malas praxis, que en este caso cuando se hace un procedimiento de mala manera o se hace inadecuadamente, pues aumenta la seguridad, el riesgo de inseguridad en el paciente, pero es muy común, ¿sí? Es muy común este tipo de situaciones. Desgraciadamente no podemos decir que se vayan a inhibir al 100%, pero lo que tenemos que hacer es que sea lo menos, el porcentaje más bajo de eventos adversos, ¿sí? Porque normalmente digamos que es muy común, amigos, es muy común. Digamos que existen daños en el paciente que generan ya sea tasa de mortalidad o tasa de evento adverso. Entonces, ¿qué es un evento adverso? Pues algo que ocurrió, pero debido a ese evento adverso puede presentarse una tasa de mortalidad. Digamos que un evento adverso es la lesión o daño no intencional que se le produce a un paciente mientras se le atiende. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles. Y en el evento adverso prevenible, aquella lesión o daño que se habría evitado mediante el incumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponible en un momento determinado. Digamos que en este caso aquella lesión o daño que se presenta en un evento adverso no prevenible es el incumplimiento de los estándares del cuidado. Ese incumplimiento puede ser debido a que nosotros no estamos haciendo la lectura, no nos estamos capacitando, no estamos generando un procedimiento seguro. Nuevamente, tener claro siempre que los objetivos y el alcance es hacer funcional el sistema de reporte de eventos adversos con el fin de mejorar algunos aspectos, como la cultura del autorreportaje, la definición de los tipos de errores, el establecimiento de conductos regulares, o garantizar el análisis y la gestión de todos los errores que se cometan en la atención de los pacientes, crear bases de datos que permitan tener indicadores relacionados con los errores y eventos adversos e informar tanto a directivos como asistenciales sobre los resultados obtenidos, sobre todo las medidas de control, ¿sí? Fomentar también el autorreporte de incidentes, errores y eventos adversos, teniendo en cuenta la premisa de trabajar en un ambiente educativo no punitivo. ¿Qué es punitivo? Que pueda ser un tema legal, que pueda trascender a temas o instancias jurídicas. Entonces, ¿qué buscamos? Pues no tener que llegar hasta allí. Sí, trabajar también o aceptar los reportes de otras personas para un aprendizaje, que en este caso, cuando vemos un evento adverso, podamos también prevenir aprendiendo de los errores de otras personas. A veces con los errores de otras personas es como si fueran espejos, que es cuando nosotros vemos y decimos, ah, bueno, si esto le ocurrió a tal persona, porque no estaba usando los elementos de protección personal. Es una opción de uno también poder estar prevenido. Los detalles de actividades también, una, identificar el evento adverso en el paciente, dos, analizar la causa probable, tres, notificar el evento adverso y definir el plan de mejoramiento. Es como lo más adecuado cuando hablamos de estos eventos adversos. También el formato de notificación de evento adverso es lo que vamos a diligenciar.
diligenciar el formato de evento adverso, formato de análisis de la causa, porque debemos saber cuál fue la causal, ¿sí? El formato de mejora, siempre debe haber una mejora. Claro que hay personas que no están dispuestas a la mejora, hay personas que son un poco más, ¿cómo se diría ahí en ese caso? Más dadas a no cumplir los ítems laborales. Entonces, por eso es muy importante también que todo el mundo esté siempre puestos a la mejoría. Entonces, si no lo hacemos, en este caso, pues vamos a tener solo resultados catastróficos, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante que todos estemos siempre puestos a la mejoría. Y si no, pues lo mejor es no contar con este tipo de profesionales de la salud, que en este caso solo van a ser un problema, ¿no? Acá estamos viendo los formatos, estamos viendo el formato de análisis de la causa, sí, qué pudo haber sido la causal de ese problema, porque en ese caso, si no diligenciamos, pues es como si quedara pues inconcluso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues diligenciar nuestros formatos. Acá está el formato, también análisis para determinar la causa del caso. Es muy importante tenerla clara. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué llegamos hasta allí? Los eventos adversos identificados, la unidad funcional de la farmacia, y los problemas relacionados con la utilización de medicamentos, la disponibilidad, la calidad, la prescripción, dispensación, administración y uso de problemas relacionados. Los problemas relacionados también, estos eventos adversos, puede ser en la farmacia, con problemas relacionados con la utilización de los medicamentos. Digamos que también pueden ser defunciones y complicaciones ocurridas durante el transporte, ¿sí? Falta de oportunidad de la respuesta al solicitar el servicio de la ambulancia, personal no calificado, accidente de tránsito. Todo este tipo de situaciones pueden ser presentadas durante un evento adverso que puede ser prevenible y no prevenible. Digamos que los unificados, los eventos identificados en las áreas de urgencias, es la pérdida de pertenencias del usuario, es la mortalidad, los problemas relacionados con la utilización de medicamentos, los problemas relacionados con los medicamentos, la falta de oportunidad en el suministro de medicamentos o material quirúrgico, los incidentes, sí, la identificación, autorizaciones, los incidentes en el servicio, el suicidio de los pacientes en urgencias, el riesgo también por igual o causal antes de 72 horas. Si las complicaciones localizadas en el sitio de administración de un medicamento, las flebitis, las complicaciones relacionadas con la toma de muestras de laboratorio, si, las complicaciones asociadas con los cateterismos vesicales, el asalto sexual, los incidentes relacionados con dispositivos médicos, el incumplimiento del protocolo de coalición o de colocación, los accidentes en el servicio, ¿sí? Las caídas de la cama desde su puesto de estadía, las probables infecciones intrahospitalarias, todo eso nos genera este tipo de eventos. Los eventos adversos con incidentes infecciosos puede ser la alveolitis, la celulitis, los abscesos, las osteomielitis, broncoaspiración por instrumento, durante el procedimiento, la exodoncia de un diente equivocado, que es muy común también. Si la caída del paciente de la unidad odontológica, el robo, la pérdida de pertenencias del usuario, el abuso sexual, la cancelación de consulta de urgencia, todo este tipo de situaciones nos van a llevar a un tipo de eventos adversos muy comunes. De esta manera, siempre debemos reportar, que es lo que estamos hablando. El reportaje nos va a ayudar a mejorar siempre y a que todos estemos pendientes de esos incidentes seguros. Por eso yo los invito a que vean esta capacitación, a que se estén capacitando constantemente y en mejoría nosotros mismos también evaluarnos y verificar qué hemos hecho bien y qué estamos haciendo mal, si estamos haciendo bien el trabajo para la seguridad del paciente o no, si estamos utilizando los dispositivos adecuados. Todo esto nos va a llevar a una mejoría de nuestro puesto de trabajo.
y en este caso de la seguridad del paciente. Muchas gracias por acompañarnos en esta capacitación. Mi nombre es Rafael Iván González Figueroa de la Fundación Ajudis y de la Fundación Asonispo. Hasta la próxima, queridos amigos.